y los quiero resolver. Cuando se produzca la unificación, evidentemente se va a producir también la unificación de los servicios médicos, como de tantas otras cosas. Por supuesto, también tiene su propia parroquia, tiene su propio patrón. El de Torremilano era San Roque, hoy se ha trasladado. El de Torrefranca era Santiago, el titular bajo la vocación de la iglesia en la que nos encontramos. De manera que tenemos dos localidades distintas. En principio, en su momento, estuvieron bajo regímenes distintos también, uno señorial, otro de realengo, y con la particularidad de que no había diferenciación física entre ellos. No existía ni una línea, digamos, de tipo natural, un río, una cordillera, algo que separase a las dos poblaciones. Ya saben ustedes el porqué, proviene desde el siglo XV o incluso antes esta particularidad, y esto creaba evidentemente muchos problemas. A nivel electoral, los vecinos de Dos Torres dependían del distrito de Pozoblanco, que era, digamos, la capital electoral de la zona. Y también a nivel administrativo y judicial. En última instancia, los pleitos iban a parar, en este momento que estamos viendo, a Pozoblanco. Pero por lo demás, insisto, pues los vecinos, con sus particularidades propias, con su historia propia, pues más o menos venían compartiendo todos los asuntos cotidianos día tras día. Bueno, con esto, digamos, nos situamos en cómo estaban las dos localidades en el momento que se inicia el proceso de la unificación. Pero ¿qué problemas nos encontramos para dilucidar, para aclarar con las fuentes lo que sucedió realmente? Este es el principal problema de este tema. Este es el principal problema histórico que tenemos los especialistas a la hora de hablar de la unificación en Dos Torres. La falta de fuentes fidedignas, la falta de fuentes, digamos, que aclaren de una manera total cuándo y cómo se produjo la unificación. Aunque aquí vamos a dar muchísimos detalles y muchos datos que espero que les ayuden a comprender todo este proceso. Por ejemplo, a nivel local, yo no soy quien, pero porque ustedes lo conocen de sobra, tenemos un problema extraordinario, como en otras localidades de Los Pedroches. Nos falta todo lo que es el registro civil. Antes de la guerra civil, evidentemente, se destruyó. Nos faltan los libros parroquiales, que les habrán traído de cabeza a sus antepasados y a ustedes para recomponer partidas y todo lo que tiene que ver con eso. Nos faltan actas municipales de esta época, no hay ninguna. Es decir, la vida del ayuntamiento con sus decisiones y demás es una carencia absoluta. Por cierto, no es la única población que pasa esto. En esta época de bandos, está claro, cuando uno entraba, pues lo que hacían era apoderarse de la documentación, romper o destruir todo aquello que no les interesaba, y al final nos hemos quedado en casi todas las poblaciones de Los Pedroches con una falta entre lo que es el año 1808, el comienzo de la guerra de independencia, y aproximadamente la mitad del siglo XIX nos encontramos con unos vacíos enormes. En Dos Torres sucede esto. Eso sí, Dos Torres tiene un riquísimo archivo notarial, que llamamos municipal en general, pero específicamente notarial. Lo que escribían los escribanos de la época, que se llaman los notarios de ahora, con todas las incidencias que se producían en la población, tanto en Torrefranca, porque tenían sus propios cargos y sus propios oficios, y por otro lado los de Torremilano. Hay muchos volúmenes y de ahí procede gran parte de la información que yo he manejado para sacar las conclusiones que vamos a ver. ¿Qué sucede a nivel provincial? A nivel provincial, en esta época, hay una institución que es la que, digamos, manda, ordena y decide absolutamente en todos los asuntos de las poblaciones, de los pueblos. Nada se puede hacer en las poblaciones sin el permiso o la aprobación de esa institución, que es la Diputación Provincial. El jefe político suele ser el jefe de la Diputación, el presidente de la Diputación, y a su vez el alcalde de Córdoba. Bueno, pues todos los presupuestos, todos los arreglos, todas las cosas que se decidían en los pueblos, la contratación de un médico, la contratación de un maestro de escuela, todo tenía que ser supervisado a su vez por la Diputación Provincial y que diera el visto bueno. ¿Qué sucede con la Diputación Provincial? Pues sucede que
ellos afirman que no tienen absolutamente nada de lo concerniente a la unificación de las dos poblaciones. Por lo menos estrictamente un tema o un expediente que esté dedicado a ello. Evidentemente hace falta contrastar, por ejemplo, lo que son las actas de la Diputación y especialmente unas publicaciones casi diarias, que eran los boletines oficiales de la provincia, el equivalente al BOE, y que evidentemente entraña algo que tendrá que aparecer sobre el otro. Yo no lo he hecho porque no he tenido tiempo, sinceramente, pero creo que aquí está la solución última, fidedigna, del problema que estamos viendo. A nivel provincial también es importante lo que pueda decidir los archivos eclesiásticos. En este caso el archivo de la diócesis de Córdoba, que es uno de los más ricos de toda España en general, es de los que más documentación, más número y más valor tiene. Pero este archivo, el del Obispado de Córdoba, tiene la particularidad de que está cerrado al público, de que lleva muchísimos años en catalogación, en estudios, etc. Y el acceso es muy difícil. Yo he accedido en alguna ocasión, porque soy un privilegiado, lo reconozco, pero por otros temas, pero es muy difícil y además no está, digamos, preparado ahora mismo para la consulta general. Tengan en cuenta que cuando se produce la unificación de los dos pueblos, la unificación política y administrativa, se va a producir también la unificación eclesiástica de las dos parroquias y por tanto el obispado tiene que tener documentación relativa a este problema. Es más, de los poquitos documentos que hay en la época en el archivo de doctores, figura 2 o 3 folios que hacen referencia en una declaración de los sacristanes de las dos parroquias a que en el año en que se produce la unificación hay una visita pastoral del obispo de Córdoba a Dos Torres, o si quieren, a Torremilano y Torrefranca. Y no debe ser casualidad, simplemente como parte del problema que se estaba generando y para aplacar un poco ánimos y, en fin, tranquilizar a las feligresías, pues me imagino que el máximo pastor de la provincia pues vino a un poco a poner en los asuntos eclesiásticos. De manera que toda esa documentación también debe aflorar en un momento determinado, por tiempo y demás. Tenemos también archivos y documentación que proceden de, digamos, instituciones nacionales. Aquí es la última palabra la tenía el gobierno y las cortes. Y en un asunto como este, de unificación de dos localidades, pues tiene que haber una resolución oficial. Yo he mirado en lo que es la edición digital de la Gaceta de Madrid, que es el Boletín Oficial del Estado, para que lo entiendan, de la época, desde el 39 hasta el 42, en todas las fechas y meses que más o menos se han dado como relacionados con la unificación de las dos poblaciones. Y la verdad es que no he encontrado absolutamente nada. La decisión ha sido mayúscula. No quiere decir que a lo mejor lo que se nos presenta o los resúmenes que he leído también de algunas cosas, pues a lo mejor no está todo, o yo no he sido capaz de comprobarlo, pero la realidad es que tampoco aparece ahí. Y sin embargo tuvo que haber una resolución oficial, evidentemente. Otra de las fuentes fundamentales es la prensa histórica. Hasta ahora, es una fuente hoy imprescindible, pero hasta ahora lo que se ha vertido al conocimiento público pues es bastante menor. Y como ustedes comprenderán, noticias que se refieren a una población del calado de doctores a nivel nacional, pues no son nada numerosas. Sin embargo, van a comprobar, y tienen ustedes ahí, entre los documentos que se le han expuesto en las vitrinas, van a comprobar que gran parte de lo que yo diga aquí procede de los mentideros periodísticos. Y en este caso, aunque sean mentideros, espero que dijeran en cierta manera la verdad. Aunque evidentemente la prensa de este momento es muy partidista, está muy politizada, y cada partido, cada bando tiene su propia cabecera de prensa. Contamos además, como he dicho antes, con una obra fundamental, una obra impresa, que se edita en 1840 en Córdoba, que es obra del cronista y médico, el famoso historiador Luis María de Ramírez de las Casas Deza, y que se llama, como ven ahí, Coreografía Histórico-Estadística de la Provincia y Obispado de Córdoba. Pues miren, esta obra, que es la que me he basado para contar un poco los datos que había de la población, de las dos poblaciones antes de la unificación, esta